Hemos llegado a la madurez con muchos mitos, mentiras y tabús sobre nuestros cuerpos. La llegada de la menstruación, el embarazo, la maternidad, la no maternidad y por supuesto la menopausia. Y quizá esta última se lleva la palma, porque estás en la flor de la vida y ¡zasca! Te lanzan el game over. Y a los 45, los 50 o los años que sean, la vida no se termina. Más bien, todo lo contrario. Empieza una nueva etapa. El problema está cuando la afrontamos sin las herramientas adecuadas y sin la compañía que necesitamos. Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. En este podcast me reúno alrededor del fuego con personas e iniciativas que nos ofrecen alternativas reales frente a este modelo depredador, racista y colonial en el que andamos inmersas. Y a veces también nos vamos de viaje. Y hoy es uno de esos días. Hoy ponemos rumbo a tierras altas. En Escocia no, ojo, en Soria. Allí vamos a tener el retiro Menopausia en movimiento de la mano de Rosa, a quien hoy vas a conocer con una entrevista que he recuperado. De todas maneras, para tener todos los detalles de este viaje, apúntate a la newsletter en hacialosalvaje.net y así, además, te llegarán las 5 preguntas clave que te llevarán a encender el fuego, tu fuego. Y ahora sí, vamos al lío. Hora de avivar la hoguera de hoy. Arrancamos. Para hablar de suelo pélvico, de periné y del enorme cambio que puede suponer trabajar este rinconcito de nuestro cuerpo, tengo hoy como invitada a Rosa Fernández. El movimiento siempre ha estado integrado en Rosa. De hecho, desde que era niña, se mueve entre olas, montes verdes y campos dorados, con su cuerpo y su espíritu en danza. Nuestra invitada de hoy es mamá. Tiene 48 años. Es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesora acreditada del método Periné, Integración y Movimiento. Rosa busca una mirada poética en cada cuerpo, porque cree que domesticarlo no tiene sentido. Nos vuelve rígidos, nos paraliza y nos aleja de su naturaleza salvaje. Algo de lo que no puedo estar más de acuerdo. Así que hoy vamos a volver la mirada hacia adentro para conocernos un poquito más, conectar con nuestra naturaleza y comprobar esa magia del suelo pélvico, una región para muchas y muchos desconocida, inexplorada y olvidada. Rosa, ¿qué tal estás? Bienvenida al podcast de Hacia lo Salvaje. Muchas gracias por estar hoy Bueno, aquí Ana, conmigo. es que ya empezar esta entrevista con lo que has leído, ya se me están saliendo las lágrimas. Me has dejado temblando, estoy tan emocionada que voy a necesitar 2-3 segundos de respiración profunda para volver a conectarme, porque, o sea, me has sacado de mi centro. Qué preciosidad de introducción. Y esto ya habla mucho de ti también, ¿no? De cómo nos muestras, cómo eres. Y para mí es un placer estar aquí hoy contigo esta mañana de otoño. Mira, se me sale la lágrima. De verdad, muchas gracias. Ha sido un regalazo. A ti, Rosa, la verdad es que es todo un privilegio tenerte, ¿no? Desde esa primera charla que tuvimos, ¿no? Pues ya enseguida noté esa sensibilidad, ¿no? Que estás demostrando y todo ese camino, ¿no? Que tenemos que recorrer, que tú ya has hecho parte y que se trata un poco de eso, ¿no? De volver a conectar con nuestra esencia, volver a respirar y encontrar ese centro. Tenerte aquí yo creo que va a ayudar a muchísimas mujeres y también a muchísimos hombres, así que poquito a poco vamos a ir descubriéndote y aprendiendo, ¿no? Contigo porque tienes muchísimo que aportar. Hacemos esas respiraciones que son tan importantes, ¿no? Para trabajar el suelo pélvico y para volver al centro y me cuentas, ¿no? Me cuentas qué es el suelo pélvico, dónde está, para qué sirve, ¿no? ¿Qué es eso que del suelo pélvico que parece Sí, que el está suelo tan pélvico, olvidado? ese gran desconocido. Mira, el suelo pélvico en realidad son un conjunto de músculos, pero también de ligamentos, fascias, aponerosis que se encuentran tapizando la parte
baja del tronco, en la parte baja de la pelvis. Entonces, para hablar del suelo pélvico, yo cuando lo trabajamos en clase, lo trato de localizar desde la pelvis, desde la estructura ósea. Entonces, a las mujeres les enseño a reconocerse los isquiones, que son estos dos huesecitos que se nos clavan cuando estamos sentadas en una silla, entre el pubis y el coxis, y les enseño a tocarse su pubis, a tocarse su coxis y a integrar de manera esta estructura ósea. Es muy fácil luego colocar el suelo pélvico entre estos 4 puntos cardinales. Entonces, esa sería la localización del suelo pélvico. Esto para empezar, como una definición de suelo pélvico. Me decías que era o que invitabas muchas veces a la gente, ¿no? A colocarse un espejo para poder exactamente localizar este punto tan mágico que Sí, estamos hablando. yo recomiendo que ya desde niñas nos regalen un espejo para empezar a visualizar nuestros genitales, porque muchas veces lo que no se ve no se nombra, lo que no se nombra no se conoce, no existe. Entonces, una vez que las mujeres en clase han integrado, han colocado, han localizado su suelo pélvico, si tú vas a un lugar que te resulte cómodo, que te genere intimidad, coges un espejo y lo acercas y empiezas a activar este suelo pélvico que ya reconoces en las clases y vas a ver cómo este músculo entra un poquito hacia adentro. Es como que percibes el movimiento, no solamente lo percibes internamente, sino que también lo estás viendo y al verlo también hace que la integración sea mucho más fácil. Entonces, también a través del espejo puedes empezar a conocer cómo son tus genitales, porque así como el hombre cada vez que va al baño no le queda otra que verse, ¿no? Las, es Ujú, así, el total. hombre se lo acaba de ver muchas veces durante toda su vida. Las mujeres no nos vemos, no tenemos esa curiosidad por conocer nuestra propia genitalidad, ¿no? Entonces, es una manera de empezar, una manera muy sencilla. Yo a mis hijas, a mi hija mayor, le regalé un espejo y la acompaño para que vaya teniendo este conocimiento, estas nociones. Es muy importante empezar a tener conocimiento sobre el suelo pélvico porque a lo largo de nuestra vida, si tenemos esta integración, vamos a poder evitar a futuro muchos problemas. Es muy importante tener una autoexploración y un conocimiento de otro lugar tan importante de nuestro cuerpo. Nos vemos la nariz, nos vemos los brazos, nos vemos la boca y esa zona está tal vez un poquito oculta, escondida. Es cierto, ¿no? Yo no recuerdo, por ejemplo, en mi infancia hablar ni con mi madre, ¿no? Ni con mi padre del suelo pélvico, ni siquiera de mis genitales, tampoco lo hicimos o lo hicimos de muy soslayo, ¿no? En la escuela. Y entonces, pues evidentemente, si no hablamos de ello, pues parece que no existe, ¿no? Incluso muchas veces cuando una niña, ¿no? Pequeña empieza a tocarse, ¿no? Porque los niños al final carecen Son naturales, de claro. prejuicios. Exactamente, le tocamos, ¿no? La mano y le decimos, no, no, quita, no se toca. Y si una niña es, pues eso, obediente, quizá no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces se va a perder muchas cosas interesantes. ¿Para qué sirve el suelo pélvico? Pues las funciones que tiene el suelo pélvico son varias. Por ejemplo, una está relacionada con la posición. La posición de la pelvis que nos ayuda a tener una posición erguida. Hemos pasado de una posición de cuadrupedia como animales a una posición erguida, entonces aquí el suelo pélvico también se ha tenido que adaptar a esta nueva posición. También tiene funciones relacionadas con la continencia. Está rodeando uretra, vagina, esfínter del ano. Entonces, cuando tenemos ganas de ir al baño y no encontramos un baño, tenemos que esperar, ¿no? A que nos salga la orina o la defecación. Entonces, si el suelo pélvico está funcional, estos esfínteres van a permanecer cerrados hasta que encuentres un lugar para evacuar. Y aquí va a abrir, es una función de continencia.
¿sí? También está relacionado con la sexualidad, ¿no? El disponer de una vagina que tenga un buen tono para poder disfrutar también de la sexualidad, es otra de las funciones. Bueno, tiene son bastantes funciones las que tiene el suelo pélvico. Entonces es muy importante tener toda esta conciencia del suelo pélvico para poder disfrutar de todas estas funciones de una manera sana y que no nos genere problemas a largo plazo. De esos problemas a largo plazo o a medio plazo me gustaría hablar. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de no tener un suelo pélvico Mira, funcional? cuando no tenemos un suelo pélvico funcional pueden aparecer como disfunciones de tipo miccional, una incontinencia urinaria. Es lo que te he dicho, de que no hay una función de continencia, entonces me llegan las ganas de orinar y no hay esa función de continencia, entonces se escapa a las gotas de pis. También puede pasar a una incontinencia fecal, lo mismo que nos pasa con la orina nos pueden pasar con las cacas. Hay muchas personas que tienen esta disfunción a nivel de las cacas, pues que no las controlan. Puede haber problemas de estreñimiento, que sobre todo en el caso de las mujeres tendemos a ser mucho más estreñidas, porque a veces también es verdad que somos más pudorosas. Es como que si no hacemos en nuestro baño, nos cuesta hacerlo en un baño público. Entonces muchas veces lo que hacemos es tender a retener, y eso hace que al final muchas veces perdamos ese reflejo y al final también nos podemos convertir en personas estreñidas. Por eso también yo indico muchas veces a profesores que conocen mi trabajo que si un niño en clase levanta la mano y te está pidiendo de ir al baño, no le digas que lo postergue, ¿sí? Porque si no ya estamos empezando a maleducar los esfínteres. Y entonces es interesante que cuando alguien tenga ganas de orinar o de ir al baño, que no tarde, que encuentre un lugar en cuanto pueda y ahí ya pues que tenga que hacer lo que tenga que hacer, pero no postergar. Luego también aparecen disfunciones que llamamos prolapsos, que son el descenso de las vísceras, porque otra función que no he dicho antes del suelo pélvico es sostener las vísceras a través de los ligamentos. Las vísceras se colocan en una determinada posición. Si hemos perdido ese tono de nuestro suelo pélvico o nuestro tejido conjuntivo no está también funcional, las vísceras que están encima empiezan a bajar y aquí empezamos a sentir prolapsos de diferentes grados. Incluso hay mujeres que llegan al baño en algún momento y se mueren del susto porque encuentran una bolita que les ha salido por la vagina y esto es tal vez que ya la vejiga ha descendido tanto que como encuentra ese espacio abierto que es la vagina, sale por aquí y esto ya es un prolapso. Esto sería un prolapso de grado 4. Hablamos a veces de 4 grados, dependiendo de cómo esté bajando la víscera. Y luego también aparecen disfunciones sexuales como dispaurenia, que es dolor en las relaciones sexuales, o anorgasmia, que es falta de placer durante las relaciones. Entonces, fíjate cuántas disfunciones pueden aparecer cuando no tenemos un suelo pélvico funcional, y esto te hablo a nivel corporal, porque a veces las disfunciones del suelo pélvico también están asociadas con una baja autoestima, a veces llegan mujeres deprimidas, que se sienten que no están escuchadas, entonces van de la mano a veces también estas disfunciones físicas pues de problemas más relacionados con la propia psicología, ¿no? Siempre que hablamos de suelo pélvico parece que nos estamos refiriendo a mujeres, pero los hombres también tienen suelo pélvico. ¿En qué les ayuda a ellos, ¿no? Trabajar el suelo pélvico? ¿O en qué momentos, ¿no? de la vida de un hombre estaría Mira, yo especialmente cuando estaba haciendo indicado? la formación de Perine Integración y Movimiento, había una familia al lado de la tienda donde nosotros dormíamos y había un abuelito que siempre le preguntaba a mi marido que a ver dónde iba yo todas las mañanas, porque mi marido se quedaba al cargo de mi hija mientras yo me iba a hacer la formación.
Y mi marido pues le dijo, no, es que mi mujer está haciendo una formación de suelo pélvico y el hombre así ojiplático le miró a la mujer y le dijo, es que sois rarísimas, hasta para eso sois raras. Y mi marido le dijo, no, no, perdone, es que nosotros también tenemos suelo pélvico. Y el hombre diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, sí, parece como que el suelo pélvico está muy relacionado con la mujer y el hombre tiene, menos la apertura de la vagina, su estructura del suelo pélvico es prácticamente similar. Entonces, cuando trabajamos el suelo pélvico, como estamos buscando la potencialidad del suelo pélvico, los hombres son bienvenidos. Los hombres también tienen este suelo pélvico para explorar y tomar conciencia. Tú imagínate un bailarín que tiene esta conciencia de su suelo pélvico para trabajar sus equilibrios, ¿no? Construir la danza desde la integración de un suelo pélvico, un actor que está trabajando la voz, si tiene conocimiento del suelo pélvico, porque el suelo pélvico lo relacionamos evidentemente con la manera de respirar y de movernos todo el rato, ¿no? Entonces, un actor, un músico, ¿cómo está un músico que trabaja con instrumentos de viento, ¿no? Que está todo el rato haciendo ese apretar, bueno, no sé cómo es, soplar, ¿verdad? Si tiene integrado su suelo pélvico, Sí. imagínate cómo cambia la manera de construir todo alrededor del suelo pélvico. Y luego también se da el caso de que hay muchos hombres que están operados de cáncer de próstata. Entonces, hacer una buena rehabilitación del suelo pélvico en manos de un profesional le va a ayudar muchísimo en este camino que le toca transitar, ¿no? Después de una operación de un cáncer de próstata. Entonces, los hombres como las mujeres, todos tenemos suelo pélvico. Apuntarse a trabajar Sí, el imagínate ahora que suelo está tan de pélvico. moda el CrossFit, ¿no? Esta modalidad que se está poniendo tan de moda y hay muchos movimientos que son hiperpresivos para el suelo pélvico, ¿no? Si tienen esta conciencia del suelo pélvico, pueden evitar muchas lesiones que se pueden producir por estos movimientos tan hiperpresivos. Entonces, no hay que hacer esta separación entre mujeres y hombres con el suelo pélvico. Es verdad que las mujeres, porque tenemos embarazo y tenemos parto, tenemos una serie de factores que sí que van a incidir más en que podemos tener a largo plazo un suelo pélvico más disfuncional, pero los hombres están también aquí metidos en el juego de la vida. O sea, quítales parto y quítales embarazo. El resto, todo parecido. Antes de meternos de lleno en todos esos factores que influyen en el debilitamiento del suelo pélvico, me gustaría preguntarte cómo terminaste especializándote en este rinconcito, ¿no? De nuestro cuerpo tan Sí. maravilloso. Bueno, ya has comentado, yo soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, una profesión que me apasiona, y coincidió como dos momentos importantes en mi vida. Uno era que yo ya llevaba varios años ejerciendo mi profesión en centros deportivos, impartiendo clases pues de GAP, bueno, todas estas clases. Y yo ya empecé a sentir que necesitaba hacer un viraje en mi profesión. Y a la par me quedé embarazada de mi primera hija, Noah, y por una decisión familiar decidimos hacer un parto natural, que aquí sí que le doy mucha importancia a la preparación al parto, preparar nuestro suelo pélvico para ese momento que te digo que es el momento que tal vez el suelo pélvico sufra más en nuestras vidas. Entonces, es verdad que fue un parto natural porque mi marido me convenció 2 o 3 veces para no ponerme la epidural. Esto era un pacto que teníamos entre los dos. Entonces, cuando la cabeza del bebé corona y no llevas epidural, lo que yo sentí en ese momento de explosión, de aquí reconozco a la mujer salvaje que no puede controlar lo que está pasando, porque esa sensación es indescriptible. Sale un grito salvaje y fue conectar con ese lugar que a mí me llevó a sentir, quiero saber qué es esto, quiero saber qué está pasando aquí. Entonces, esta conjunción de pasar por un momento profesional en el que yo quería hacer un giro, un cambio de
sentirme en mi profesión de otra manera y el momento en el que sentí aquel contacto de la cabeza de mi bebé con aquella zona, decidí descubrir, ¿no? Me abrió la ventana a querer saber qué estaba Wow. pasando. Entonces, había una ginecóloga que fue la que me llevó a mí el embarazo, que me decía que muchas mujeres después de los partos aparece la primera disfunción, ¿no? Esta incontinencia urinaria. Y esto ya fue lo que me llevó a querer encontrar una manera de poder trabajar con esta región. Y en aquel momento, hace ya muchos años, había como dos métodos. Estaba la técnica de los hipopresivos de Cufrié, que están muy de moda ahora, y había integración y movimiento, de anatomía para el movimiento, de Blandín. Por mi forma de ser, yo conecté mucho con este trabajo y me formé durante varios años, y es el trabajo, o sea, es el método que yo imparto ahora en mis clases para que las personas que accedan a él puedan tomar conciencia y desarrollar todo este potencial del suelo pélvico, que es maravilloso. Nos adentraremos poco a poco en todas esas clases, esos talleres, ¿no? que impartes, tanto de forma presencial como de forma online, pero Mm. vamos a seguir, ¿no? Indagando en todos esos factores, ¿no? que hablábamos que influyen en el debilitamiento del suelo pélvico. Uno de ellos, como bien pudiste comprobar, ¿no? en tus propias carnes, nunca mejor dicho, es el parto, pero creo que hay muchos más. Cuéntanos en detalle, por favor. ¿Cuáles son los? Perdona. Factores que influyen en ese debilitamiento del suelo Mira, pélvico. el primero para mí es la falta de conocimiento. Yo Wow. siempre abogo porque la información es un factor primordial para evitar que aparezcan las disfunciones en el suelo pélvico. Entonces, siempre animo a las mujeres, a los hombres, que estén lo más informados posibles, que acudan a charlas, que acudan a... Cada vez hay más entrevistas relacionadas con el suelo pélvico. Hay profesionales maravillosas que están sacando muy a la luz todo el tema del suelo pélvico. Entonces, para mí, el arma fundamental, la herramienta fundamental, el recurso fundamental empieza por un buen conocimiento y por una buena información que tengamos sobre el suelo pélvico. Eso para empezar. Si tú imagínate vamos a poner así en contexto, una niña que nace y ya va a ir evolucionando hacia su vida. Ya hemos dicho que esta falta de control de los esfínteres, ¿no? De cómo ya empezamos a maleducar en los colegios, a no permitir que cuando viene el reflejo estamos permitiendo, ¿no? Entonces aquí ya estamos empezando a maleducar. Lo que tú has comentado de la adquisición del esquema corporal, ¿no? Cuando un niño se está tocando, no malintencionadamente no tenemos que coartar este descubrimiento que está haciendo, porque está integrando toda su genitalidad, toda su sexualidad en su expresión corporal. Lo que sí podemos hacer igual es, si nos incomoda a nosotros, es invitarle a que lo haga en un espacio más íntimo, pero en ningún caso decirle, prohibirle, porque la prohibición es algo nefasto, que deje de hacerlo. Fíjate cómo vamos sumando a lo largo de nuestra vida pequeños factores sin darnos cuenta de manera inconsciente, que están haciendo que nuestro suelo pélvico, el pobre, cada vez, pues vaya soportando todo esto. Luego imagínate que esta niña, he puesto una niña, que podría ser un niño, pero una niña que sigue creciendo y decide hacer un deporte que genere un mayor impacto en su suelo pélvico. Entonces, aquí también sería interesante que los entrenadores, los profesionales que estamos dedicados al mundo del deporte, de la salud, tuviéramos también esta información para poder enseñar a las personas que estamos llevando a que también puedan hacer su deporte con un suelo pélvico integrado, para saber cuándo le están llegando estas presiones más incómodas, para que lo puedan proteger. Porque si estamos haciendo un gesto repetitivo con una presión
que le está llegando al suelo pélvico. Tal vez nuestro suelo pélvico es joven, está funcional y está soportando esa presión que le llega, pero a medida que vamos sumando todos estos factores, el suelo pélvico cada vez está teniendo más factores encima que le pueden estar entristeciendo, cansado, y llega a un punto que dice, hasta aquí hemos llegado, yo ya no puedo más. Estamos hablando de deportes como de alto Sí, impacto, ¿no? O sea, pueden ser, por ejemplo, esos saltos de comba en CrossFit, ¿no? Que hablábamos, o incluso correr de forma muy fíjate que continuada en, sí, en los el últimos tiempo. estudios que están entrando no colocan la carrera a pie como un factor debilitante del suelo pélvico, sino más bien saber si tú antes de empezar a correr ya tienes un suelo pélvico debilitado, que eso hace que empeore. Pero no por correr estás debilitando al suelo pélvico. ¿Mm? Estos son estudios que están Ujú, entrando y entendido. que falta todavía mucha más evidencia científica. Porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, si empezamos a prohibir un montón de actividad física que creemos que está generando impacto en nuestro suelo pélvico, las personas somos así, dejamos de hacerlo. ¿Mm? Entonces, para mí es mucho más Ujú. interesante enseñar a integrar y a proteger tu suelo pélvico para que tú puedas seguir haciendo este tipo de actividad deportiva que al final es la que te gusta. Totalmente de acuerdo. No se trata de dejar de hacer, sino de ser conscientes para integrarlo, ¿no? En tu actividad Exactamente. diaria. Sí, y si seguimos en esta línea de esta niña que crece, pues va a llegar un momento en que es por decisión personal, decide quedarse embarazada. El embarazo, a medida que estás cogiendo peso, este peso recae también sobre tu suelo pélvico. Entonces, también puede ser un factor que hay que tener en cuenta. Entonces, hay que intentar no llegar a un gran aumento de peso en el embarazo. También hay que tener en cuenta si el bebé que está creciendo no es lo mismo un bebé que tiene un peso 2, 3 kilos cuando nace el niño. Yo tengo una mujer que me acaba de entrar hace poco en las clases que ha tenido dos bebés con 4 kilos cada uno. La pobre Madre está mía, destrozada. madre, muy extraña. Bueno, pues esto, que en el embarazo, luego no es lo mismo tener un embarazo que haber tenido 4 o 5 embarazos. Imagínate nuestras abuelas que tenían, las pobres cada año, cada 2 años se quedan embarazadas, ¿no? Porque era esa cultura, ¿no? De tener hijos, 12 embarazos. Estas mujeres, 12 embarazos, 12 partos, imagínate. Luego llegaría ese, No puedo, Rosa, imaginármelo. o sea, yo creo que las mujeres de ahora nos quejamos de vicio porque aquellas mujeres eran increíbles, o Sí, sea, qué mujeres, ¿no? total. Y luego llega para mí lo que considero el factor que puede generar más o sea, debilitar el suelo pélvico, que es el momento del parto, ¿no? Por lo que te he dicho, que un parto vaginal, que la cabeza corona, tenemos que disponer de un suelo pélvico que sea elástico, ¿no? Por eso es muy interesante haber trabajado el suelo pélvico antes, durante el embarazo, para que cuando llegues al parto salga todo natural, no estés pendiente de si tienes que activar, si tienes que relajar. O sea, en el momento del parto estás a tus respiraciones y a ese parto salvaje. Entonces, para mí lo importante sería hacer una preparación previa al parto, ¿sí? Porque muchas veces Ujú. las mujeres, que yo creo que llevamos hoy en día muy infantilizadas al parto, perdóname por esta expresión, tendemos a dejar nuestro momento de parto en manos de otro profesional. Imagínate la responsabilidad que tiene que tener una matrona, ¿no? Porque es como que dejamos todo en ella, no confiamos en nuestra propia naturaleza para dar a luz. Eh, y entonces, Perdona que te corte, Rosa, pero creo que no solo para dar a luz, o sea, para todo. O sea, hemos delegado sí, nuestra salud
en los médicos no nos hacemos responsables de nuestro cuerpo cuando la naturaleza es tan sabia que no explotar, ¿no? Todo ese potencial que tiene pues para cuidarnos y estar bien es una auténtica locura, ¿no? O sea, y creo que se pone en especial relevancia efectivamente en estas ocasiones Mm. tan vitales, ¿no? Como es el Exacto, estoy parto. totalmente de acuerdo, Ana. Yo creo que tenemos que cambiar un poquito este paradigma, ¿no? De que somos muy capaces para poder afrontar estas situaciones desde una buena conocimiento de nuestro cuerpo. Y a veces tenemos tanto miedo al dolor que nos inhibimos y dejar. Yo tuve esta experiencia con la matrona, con el segundo parto de mi hija. Yo estaba muy preparada, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y sentí, nada más llegar al hospital, porque yo decidí dar a luz en el hospital, aquella mujer estaba totalmente rígida porque tiene que asumir una responsabilidad tan grande de ponerle yo en sus manos este momento, pero ella se quedó muy descolocada porque no estaba acostumbrada, yo os lo presentí, a recibir una mujer que era capaz de llevar a cabo este momento tan importante, ¿no? Entonces llegó un momento en que ella ya se fue de la habitación y me dejó hacer a mí. Como yo no tuve epidural, no Wow. hubo que instrumentalizar el parto, en este caso fue todo muy natural. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos abocando a partos más instrumentales, ¿no? Y esto hace que al final el suelo pélvico también tenga una connotación más lesiva, cuando tiene que haber Ujú, eh, o sea, una instrumentalización, porque al final lo importante es que el bebé salga y salga bien, ¿no? Pero aquí quiero ujú. recalcar que tenemos que ser más consecuentes con nuestra propia autonomía desde el Sí. conocimiento. Entonces, por esto me gusta mucho, ya sé que lo tengo difícil porque parece que vivimos en una sociedad que lo que funciona es la enfermedad. Muchas mujeres llegamos al suelo pélvico cuando ya tenemos la disfunción, ¿no? Pero hablar de la prevención desde ese autoconocimiento, esta para mí es la herramienta fundamental que tenemos que poner en valor hoy en día. O sea, conócete, explórate, Totalmente. quiérete, mímate. Y si en algún momento dado sí que aparece este problema, ponte las manos de los mejores profesionales, pero no per se, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hacemos muchas veces es reaccionar, ¿no? En vez de, pues lo que hablamos, ¿no? Prevenir. Si tú tienes una vida sana, natural, eres consciente, ¿no? De lo que te ocurre tanto por dentro como por fuera, eres capaz, ¿no? Con las armas que nos ha dado la naturaleza de poder trabajarlo. El problema es que creemos, ¿no? Que cuando surge un problema nos tomamos una pastilla Claro. y ya se va a pasar todo. Este es el inconveniente de la vida El que nos cuerpo ha tiene tocado siempre un vivir. proceso, unos tiempos. Si lo sabes escuchar y aprendes, conectas mucho y minimizas muchas cosas, relativizas también. Bueno, sí, eso es la En la menopausia, menopausia claro. también, sí, porque lo quería poner de relieve porque es otra de las cosas, ¿no? Que también tenemos como grandes mitos, ¿no? Me parece que en la época de la menopausia es cuando una mujer ya está casi como, entre comillas, de Desahuciada. capa caída y hoy en día las mujeres claro, o sea, con 45, 50 años y estamos en la flor Mm, de nuestra vida, ¿no? Y por no favor. tenemos por qué sufrir, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Que se predican, ¿no? O sea, que pues eso, debilidad, falta de energía, ¿no? Mal humor, o sea, nada No. de esto Yo creo que la es menopausia normal. se construye en torno a una cultura. Las creencias que tengas de la menopausia en la cultura en la que vives va a determinar cómo puedes llegar y vivir tu propia menopausia. Porque yo creo que si vives tu menopausia en una tribu aborigen, no tiene nada que ver con una menopausia que nos han metido en vena en esta sociedad tan occidentalizada, ¿no?
Es como que ya parece que llegas a la menopausia y vas a tener todos estos problemas. Y seguramente, depende de la creencia que tengas de tu propia menopausia, entras en la etapa de la sabiduría, de la mujer sabia, del acumular la experiencia, de que empiezas a quitarte lastres, capas de cebolla, todo te importa menos, lo que piensas y sientes lo expresas porque ya no te importa tanto que otra persona ¿no? Y entonces esto es un regalo, llegar a la menopausia otra Sí, vez sí. con esta conciencia, ¿no? Esto es maravilloso. Tus hijos empiezan a volar, no tienes que dedicar esa energía a tus hijos, empiezas a mirarte un poco más, te empiezas a dar cuenta de que quieres irte al Kilimanjaro en bici, a viajar, te quieres ir a Lanzarote con un grupo de mujeres maravillosa. O sea, esto es menopausia también. Entonces, bienvenida a la menopausia. Y si tú Por encima tienes supuesto. Welcome. todo este conocimiento de tu cuerpo, que sabes que a lo mejor pues te van a bajar más los estrógenos, que va a haber una mayor sequedad vaginal, bueno, pues empiezas a mover más tu suelo pélvico. Todo lo que sea movimiento en el cuerpo es vida. Hay que mover, el movimiento trae vida a los tejidos, oxigena los tejidos, irriga los tejidos. Pues si vas a tener una sequedad vaginal, pues empieza a mover más tu suelo pélvico. Muévelo para que todo esto se lubrique, ¿no? Mejoras la lubricación a través del movimiento del suelo pélvico. Tienes muchos más recursos, tienes hidratantes, tienes geles. Fíjate que también se asocia muchas veces la bajada de la libido a una menopausia, ¿no? Pero mis amigas se ríen porque yo digo, yo puedo entrar en una menopausia, ver a un pibón que pasa por enfrente y, bueno, a mí me entra la risa y la carcajada. O sea, la libido, cuidado también, ¿no? Entonces, por eso te digo que las creencias que tengamos de la menopausia en nuestra cultura nos van a marcar muchísimo. ¿En qué cultura estamos viviendo? ¿Qué decido hacer yo con mi menopausia? Entonces, esto es muy interesante. Pero esto siempre pasa por tener esta conciencia. Hay que buscar la conciencia ya desde muy pequeños. Hay que promulgar que los niños sientan y no coartar, porque al final nuestra propia construcción corporal viene determinada por los tiempos y por las épocas en que ha surgido algo que nos ha hecho que nuestro cuerpo se dibuje de esa manera. O sea, fíjate la importancia de las experiencias y de las épocas que nos tocan vivir para construirnos. ¿Cómo sé en qué estado se encuentra mi suelo pélvico? Porque si no tengo ningún Pues escape está de fantástico. orina, Tienes la suerte de tener un suelo pélvico fantástico. Mira, cuando una persona empieza a notar una incontinencia urinaria, ¿no? Que está estornudando, corriendo, y nota que hay un escape de orina, esto ya es una alarma que te está avisando que empiezas a tener un suelo pélvico que no es funcional. Toser, reír y ves que se te está escapando la orina. Fíjate el famoso refrán que tenemos en esta cultura, que es me río, ¿cómo es? Me muero me meo de la me risa, meo de risa. ¿no? Pues es por esto, ¿no? Porque te estás riendo, que es en sí un movimiento hiperpresivo. Entonces, si nuestro suelo pélvico no está funcional, pues te vas a mear. Cuando hay dolores en las relaciones sexuales, tenemos que tener cuidado de no normalizar el dolor en una relación sexual. En las relaciones sexuales no tiene que haber dolor. Entonces, si aparece dolor, esto también es una señal de que te está invitando a ver qué está pasando también con tu suelo pélvico. ¿Qué momentos más puedo saber que mi suelo pélvico? Cuando siento cierta pesadez, ¿no? Es como que noto que a nivel de aquí, de todo lo que se ha explicado, el suelo pélvico, es como una cierta pesadez, algo que te está oprimiendo. Eso puede ser porque puede aparecer pues un pequeño un prolapso. Entonces aquí también habría que ver qué está pasando con el suelo pélvico.
Si hay dolor, el estreñimiento, nunca hay que normalizar el estreñimiento, porque el estreñimiento es como si cada vez que vas al baño estás empujando, ¿m? Y estás realizando como pequeños micropartos. Entonces, eso hace que el suelo pélvico también acabe debilitándose. Entonces, no hay que normalizar tampoco un estreñimiento, hay que corregir el estreñimiento, bien a nivel de nutrición, bien a nivel bueno, sí, sobre todo puede ser a nivel de nutrición, o de ver también si hay inflamaciones, ¿no? Que estén oprimiendo también al recto. Entonces, también ponernos en manos de alguien cuando vemos que hay un estreñimiento, o sea, no normalizar una incontinencia, un escape de gotitas, no normalizar dolores en las relaciones sexuales, no normalizar un estreñimiento, no normalizar cualquier dolor que nos esté llamando la atención y que haya aparecido y no lo reconozcamos. Entonces, todos estos son pequeños avisos que nos está dando nuestro suelo pélvico y nos está llamando, estoy aquí, hazme caso, no lo postergues, no me dejes. Y Rosa, una vez que detectamos, ¿no?, que algo no está Mm, funcionando bien, ¿a qué profesional Bien, acudimos? yo te diría que hay dos caminos. Uno, la seguridad social. Tú cuando tienes un problema de estos, coges cita con tu médico de cabecera, le cuentas los síntomas que tienes y con los síntomas que tienes, él te va a derivar a otro profesional, que bien puede ser un urólogo, una ginecóloga, ¿sí? Y entonces estos especialistas valorarán los síntomas que tú le estás contando y aquí tomarán una decisión para ver cómo pueden solucionar este problema. ¿Mm? Si vas por la línea más, por la vía más privada, yo lo que diría que funciona hoy de maravilla es encontrar un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. Él con una exploración intracavitaria y va a introducir los dedos, va a reconocer pues cómo está tu tono de tu suelo pélvico, va a ver cómo están las estructuras, ¿no? Porque a veces con este tacto van a disponer de una información que va a buscar cuál va a ser el problema que te está sugiriendo que el suelo pélvico ya está disfuncional. Y si el fisioterapeuta de suelo pélvico ve que la solución no pasa por él, pues él también derivará a otro especialista que considere oportuno. Entonces, es muy interesante también empezar a trabajar el suelo pélvico desde una mirada multidisciplinar, ¿no? Porque entran muchos especialistas que pueden ayudar a mejorar mucho el suelo pélvico. Imagínate una mujer que llega con sobrepeso, ¿no? Porque el sobrepeso también puede hacer que el suelo pélvico acabe debilitándose por toda esta contención de todas estas estructuras que tienen que estar todo el rato sosteniendo tanta presión. Entonces, pues igual una mujer que tiene problemas de suelo pélvico también y tiene estreñimiento y tiene sobrepeso, pues también habría que ponerla en manos de un nutricionista o alguien que la pueda ayudar a mejorar estos hábitos de vida. Fíjate, profesores de la actividad física, entrenadores, preparadores que ayuden a mejorar también su suelo pélvico, porque a veces nos enfocamos demasiado en el suelo pélvico, pero el suelo pélvico, al estar integrado en el cuerpo, hay que buscar también cómo está ese abdomen, si tenemos un abdomen funcional, cómo están los glúteos, si tenemos unos glúteos que son funcionales, o sea, cómo está nuestra postura, si esta postura está invitando todo el rato a que el suelo pélvico esté recibiendo muchas presiones, cómo es nuestra respiración, cómo está nuestro diafragma. Muchos días, muchos de nosotros pasamos por momentos de mucho estrés, que nuestro diafragma colapsa, se queda el pobre encogidito y ese movimiento del diafragma que no sube y que baja, sino que se queda aquí agachadito, contraído, pues ese diafragma está empujando también a nuestro suelo pélvico, ¿no? Entonces, la respiración es fundamental en el trabajo del suelo pélvico. Entonces, tenemos que abordar desde todas estas miradas al suelo pélvico, no podemos ser minimalistas porque estamos perdiendo mucha gama de matices, ¿no? Volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Que intentamos ahora meterlo todo en Ya, una cajita no. y no funcionamos así, ¿no? Aquí está
todo entremezclado, mente, cuerpo, alma, no se puede separar una cosa de otra, no se puede separar el del bienestar, la calidad del sueño, la El alimentación, estrés, el claro. movimiento, la respiración, todo está entrelazado y eso es, ¿no?, lo que le hace mágico. Una se pone a mirar información sobre suelo pélvico y siempre hay tres grandes omnipresentes: Kegel, hipopresivos y bolas chinas. Cuéntame, Rosa, ¿de qué va todo esto? ¿Qué es tu Bueno, mi opinión? opinión es, las bolas chinas, si tienes el suelo pélvico bien, perfecto. Pues te apetece hacer tus activaciones a través de las bolas chinas, pues te compras unas bolas chinas. Si tienes el suelo pélvico con disfunción, pues yo me pondría unas bolas chinas siempre y cuando el profesional que me esté llevando me las haya recomendado. Porque tú imagínate que si tienes la vagina muy abierta, te vas a poner unas bolas chinas y esas bolas chinas, ¡boom!, se van a caer, ¿no? Esto también es un indicativo, por ejemplo, cuando una mujer se va a poner un tampón y el tampón se le cae, que no lo sostiene, eso ya es que también puede tener una disfunción en su suelo pélvico. Entonces, si tú ves que te pones unas bolas chinas y se te están cayendo, ¿para qué te vas a poner unas bolas chinas? El cuerpo ya te lo está Claro, diciendo. y en el caso contrario pasa lo mismo. Tú tienes un hipertono de tu suelo pélvico, ¿para qué le vas a meter unas bolas chinas si el pobre ya tiene bastante, ¿no? Y encima le estás añadiendo otra carga. Entonces, sí, muy de moda las bolas chinas, pero las bolas chinas tienen que estar prescritas cuando hay una disfunción del suelo pélvico por un especialista. Si tienes un tono de, o sea, si tienes un suelo pélvico que está bien, bueno, pues si te apetece trabajar tus activaciones con algo, pues como unas bolas, pues bueno, pues sí, pero sabiendo desde dónde lo haces. ¿Mm? Ujú. Los hipopresivos. Eh, Me pones aquí en la barra del equilibrio. No existe todavía demasiada evidencia científica que avale la mejora del suelo pélvico en relación al hipopresivo, pero a veces lo que experimenta el cuerpo va por delante de la propia evidencia científica. Vuelvo a repetir que si vas a realizar un hipopresivo, tiene que ser dirigido y en contexto con un profesional que esté muy especializado en esta técnica, porque ahora está muy de moda. ¿Qué es el El hipopresivo? hipopresivo es un trabajo de inspiración diafragmática que hace que las costillas se abran y succiona las vísceras hacia arriba. Es un trabajo más postural. Entonces, succiona las vísceras hacia arriba, le quita toda esa presión al suelo pélvico. Como estás llevando las vísceras hacia arriba, el suelo pélvico te libera toda esa presión, pues también ve mejorada esa presión que le está llegando al suelo pélvico, ¿no? Y como lo hacen en diferentes posturas, trabajan, sobre todo, es un trabajo de postura, pero como están trabajando con el transverso profundo del abdomen, en esa aspiración, el transverso Ujú. profundo del abdomen está trabajando en sinergia con el suelo pélvico. Entonces el suelo pélvico se ve, pues, ¿cómo te diría? Mejora porque ya está en sinergia con ese transverso profundo. Entonces están trabajando los dos a la vez. ¿Mm? Pero esta moda de poner los hipopresivos en gimnasios, porque las personas desgraciadamente nos movemos por las modas, ¿no? La modelo no sé quién ha dado a luz y está haciendo hipopresivos y como a ella le va tan bien, todos hacer hipopresivos. Pues que a lo mejor todo el mundo no tiene que hacer hipopresivos para mejorar el suelo pélvico. ¿Sí? No es la panacea el hipopresivo, es una herramienta más Ujú. y la herramienta te la va a dirigir tu profesional especializado, que es el que sabe, ¿sí? Porque es una técnica que no es fácil hacerla. Y No. a veces estás haciendo una técnica que en vez de mejorar tu suelo pélvico, le estás perjudicando a tu suelo pélvico. ¿Mm? Si tenemos una diástasis abdominal, que es la separación de los rectos, pues a lo mejor el hipopresivo no es la mejor técnica cuando hay una mujer que presenta una diástasis abdominal o una mujer que es hipertensa, tampoco ayuda a un hipopresivo.
Entonces, no sirve todo para todo. Esa es la magia de la... Es que vuelvo a subrayarlo, es que no existen recetas ni pastillas milagrosas, es que tienes que tener un trabajo interno, ¿no? De exploración y de averiguar qué es lo que a ti te va bien y lo que no. Por supuesto, siempre con la ayuda de un profesional, porque evidentemente nadie nos ha enseñado, pero es de vital importancia, ¿no? El hecho de conocerse para averiguar, ¿no? Las particularidades y tu propia esencia. ¿Y el Kegel? ¿Qué es Pues el el Kegel son Kegel? las contracciones del suelo pélvico. Es recoger, como te he dicho, estos 4 puntos entre los isquiones, el pubis y el coxis y meter hacia adentro todos los músculos del suelo pélvico. Y estos son los Kegel. Entonces, Kegels, sí, bienvenidos los Kegels para trabajar el suelo pélvico, pero de nuevo no es la única herramienta que hay que utilizar para mejorar nuestro suelo pélvico. O sea, al final es tener muchas herramientas y saber qué herramientas tengo que utilizar en cada momento. No rechazar ninguna, pero saber en qué momento a cada mujer de manera individual le pueden venir bien. Entonces, no sirve todo para todo el mundo en todo el momento. Hay que ver cómo llega esa persona a tus clases o que hacen muchas preguntas de su estado de ánimo, de cómo está, de qué... Porque a veces yo puedo decirle a una mujer que haga un hipopresivo porque creo que le va a venir bien, pero esa mujer conecta con esa apnea que se trabaja en el hipopresivo que le va a generar un mal rollo que para qué, entonces a mí no me sirve de nada trabajar un hipopresivo con esa mujer, ¿no? Porque trabajar las apneas, hay muchas personas que conectan con esa falta de aire, ¿no? Y después de generar tanto Ujú. malestar que al final, por mucho que yo le diga que ese hipopresivo le está viniendo bien, si esa persona está escuchando su cuerpo, pues a lo mejor no es la herramienta idónea para esta persona. Has dicho, ¿no? Que eres profesora acreditada del método Periné, integración y Sí. movimiento, y me gustaría que me explicaras en qué consiste y cuál es el enfoque, pues, para trabajar de esa manera el Sí. suelo pélvico. Bueno, el método Peine Integración y Movimiento, ya te he dicho que viene de la corriente de anatomía para el movimiento de Blandine Calais, que es una mujer francesa que para mí conoce extraordinariamente el cuerpo desde el punto de vista anatómico. Entonces, con este método, a través de una serie de sesiones, buscamos, como te he dicho antes, la potencialidad del suelo pélvico, ¿no? Pero lo hacemos todo a través del movimiento, porque yo entiendo que en realidad en nuestro día a día no estamos quietos. O sea, tú puedes enseñar a trabajar el suelo pélvico en una posición estática, pero en tu vida real estás continuamente en movimiento. Entonces, a través de peine, integración y movimiento, lo que enseñamos es a tomar conciencia de nuestro suelo pélvico en nuestros hábitos cotidianos, en nuestra práctica deportiva, en nuestra respiración, en nuestra danza, en nuestra sexualidad, ¿no? Y se hace a través de este método, ¿no? Que está hecho para trabajarlo en una serie de sesiones que depende de la persona, pues se puede alargar o se puede acortar, porque ya te digo que cada persona va a encontrar a su suelo pélvico en un tiempo diferente en relación a otra persona. Depende de cómo llegue, de la experiencia que tenga con su cuerpo. Hay personas que encuentran muy fácil integrar su suelo pélvico, pero otras personas necesitan mucho más tiempo. Entonces, cada persona tiene un proceso para encontrar e integrar su suelo pélvico. Siempre hay mucho respeto en este momento. Para mí esto es fundamental. El respeto al cuerpo que me llega. ¿Mm? No trato de imponer nunca, porque lo que veo en muchos métodos, en muchas técnicas, es esta imposición, ¿no? De lleva tus escápulas hacia aquí, para mí, desde este diálogo hay como una imposición que incluso el cuerpo a veces se defiende y cuesta mucho más hacer los cambios.
incluso en la manera en que usamos el lenguaje a la hora de transmitir lo que queremos enseñar, es fundamental hacerlo desde un lenguaje que sea muy respetuoso y que el cuerpo lo reciba como algo gozoso y muy placentero, porque si no, buscamos todo lo contrario, bloqueamos totalmente al cuerpo. Entonces, este método para mí da esto, el lenguaje con el que damos las consignas. Fíjate que yo no soy modelo nunca de de las personas que vienen a las clases. Hay veces me hace gracia porque viene una mujer el primer día de clase y se pone en primera fila porque me dice que me quiere ver mejor, ¿no? Y yo le digo, es que yo no hago nada, yo solo hablo. Al hablar estoy guiando para que ante una misma consigna personas diferentes hagan movimientos diferentes, que es lo que necesita hacer cada persona en ese momento. Entonces es algo maravilloso ver que con una misma Wow. consigna una persona se está moviendo de una manera, otra se está moviendo de otra y otra de otra. Y siempre digo, no está nada bien, no está nada mal, porque vivimos también en una manera de trabajar el cuerpo en que tenemos miedo al error. Y siempre le digo a mis hijas, la suma de los fracasos es el éxito. Hay que tener error, Total. hay que fracasar. El cuerpo, si toma conciencia de esos errores, le va a ser mucho más fácil encontrar cuál es la vía que es más positiva para encontrar ese movimiento. Pero hacerlo también desde el error es magnífico. Entonces, perder el miedo a, ¿lo estoy haciendo mal? Es que no lo estás haciendo mal, es que estás experimentando y eso te va a llevar al lugar que es bueno para ti. Entonces, este método da esto también. Esto me parece brutal. Sí, brutal. De hecho, hablábamos, ¿no? Antes de ponernos a grabar, ¿no? De esa curiosidad, ¿no? Como impulso, ¿no? Para poder experimentar nuevas cosas, para aprender nuevos movimientos, nuevos conocimientos, ¿no? Que al final es el germen, ¿no? De la vida, ¿no? Y que sin ello pues caemos, pues eso, en el debilitamiento y en el Es verdad, Ana, como envejecimiento. hemos dicho, como dice Moshe Feldenkrais, la vejez empieza cuando la persona decide no abrirse a nuevos patrones corporales en el movimiento, ¿no? Siempre busco fijarme en los niños, cómo se mueven los niños para trasladar estos movimientos a las clases, porque los niños son ricos en movimiento, tienen siempre esa curiosidad y es lo que yo trato de transmitir en las clases, que haya sorpresa, ¿no? Porque el cerebro está expectante y el cuerpo está expectante y eso genera patrones nuevos de movimiento, que es lo que nos pasa a las personas a medida que vamos llegando a la madurez, nos vamos volviendo rígidos, vamos, pero no porque no podamos movernos, sino porque ¿quién me dice a mí que con 48 años que tengo ahora puedo bajar las escaleras haciendo una carrera todas las mañanas con mi hija a ver quién llega antes a la puerta de la escalera? O sea, ¿por qué no me voy a sentar en Claro. el suelo con 55 años? Y es como que vamos limitándonos nosotros mismos en el propio movimiento. No significa que por ser mayores y tengamos más años no nos podamos mover, sino que otra vez esta creencia hace que vayamos limitándonos en el movimiento. Entonces, proponer de nuevo a las personas esa facilidad de encontrar el goce en el movimiento que ni siquiera es nuevo, sino que está en la memoria, porque alguna vez todos hemos sido niños y nos hemos movido la mayoría de nosotros con esta naturalidad y esta libertad de movimiento, ¿no? Volver a recuperar. Entonces, como dices tú, ¿no? La sorpresa es fundamental en las clases. Yo nunca repito la misma clase, porque a mí me aburre repetir todo el rato lo mismo. Si me pasa a mí que alguien me propone siempre el mismo movimiento en cada clase, al final desconecto, porque es que me aburre. Esa es mi experiencia. Entonces, Total. yo busco siempre la sorpresa, entonces nunca se repiten las clases. Las personas llegan esperando a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Y los niños son así, tenemos que volver a ser niños otra vez en el movimiento. Esto es maravilloso.
Sí, la vida moderna yo creo que nos ha desconectado, ¿no? Siempre lo digo, tanto de la naturaleza, pues que al final lo que hemos conseguido es una vida muy fácil, muy cómoda, pero nos ha llevado a la rigidez, ¿no? Prácticamente ahora está todo al alcance de o de la mano o de un clic, ¿no? Y nos movemos como Robocops. Ya no trepamos, ya no Claro. gateamos, ya no rectamos, ¿no? Ya no bailamos, ya no saltamos y todo eso Es es vida. capacidad, es vida, efectivamente. Y lo que volvíamos a hablar, ¿no? El movimiento lo que hace es que también conecten nuestros músculos con nuestro cerebro. El movimiento también es sinónimo de desarrollo cognitivo y por eso la gente que se mantiene el otro día veía una entrevista con Carlos Soria. Yo estoy muy acostumbrada, ¿no?, a ver a este hombre con 80 años subir 8000 y dije, bueno, es que claro, este tío está siempre moviéndose, está físicamente bien, pero ojo cómo habla este hombre, Mm. la rapidez mental, la agilidad, el buen humor que tiene. Al final todo está ligado, ¿no? Volvemos otra vez a lo de antes. No podemos descuidar el movimiento, no podemos estar sentados 8 horas, ¿no? Delante del ordenador, salir, irnos a un gimnasio, a volver otra vez Otra vez a sentarnos cerrados. en una máquina. Y otra vez cerrados, efectivamente. O sea, es cierto, ¿no? Pues, que la vida es como es y que tenemos que ir a la oficina, pero siendo conscientes, ¿no?, de que tenemos esta capacidad de movernos, tenemos que de alguna manera irnos, ¿no?, incorporándola, ¿no?, a nuestro día a día, pues para, para tener bienestar, ¿no? Y calidad y llegar a mayores, ¿no?, lo más jóvenes posible, ¿no?, con la mayor Exactamente. vitalidad. Fíjate que cada vez que yo he llevado a mis hijas muy poco al parque, porque tengo un monte aquí a mi lado y yo digo, fíjate cómo somos los humanos de dejar que nuestros niños, en vez de subir a los árboles, que corran en declives, en superficies inestables, los tenemos que llevar al parque para que se suben, trepen, lo que dices tú, ¿no? Estamos artificializando todo, o sea, la expresión sería movernos en el ámbito natural, entre la naturaleza, en ese... Entonces la sensación que es entrar en el bosque, subir, cómo cambia la activación de tus músculos solamente por entrar La en una pisada. pisada con una superficie inestable de piedras, de estás subiendo, tu gravedad se tiene que cambiar, tu estructura, tu eje, todo tiene que cambiar. Y en cambio nos pasamos el día, como dices tú, sentados, que la silla es el peor invento para la humanidad, y encima en superficies de cemento lisas. O sea, el cuerpo ahí y el cerebro está tan aburrido que yo, no sé, es por, yo insisto, vive, vete al campo, vete a la naturaleza, muévete, deja que todo se oxigene, porque tu cerebro va a estar mejor. Tu cerebro necesita que lo alimenten y el cerebro se alimenta también a través del movimiento, lo que hemos dicho. Entonces, estamos un poco atontados de lo poco que nos movemos. Totalmente de acuerdo. ¿A qué edad deberíamos empezar a trabajar esto del suelo pélvico? ¿Qué nos Mm, recomiendas? sí, Si mira, hay yo una tengo una edad, hija claro. adolescente ahora que no va a querer escuchar nunca esta entrevista porque ahora mismo soy lo peor para ella. Yo intento darle libros de todo lo relacionado con la sexualidad, pero ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo, creo que la adolescencia puede ser un buen momento para iniciarse con el suelo pélvico, porque están en el despertar, ¿no?, de su propia sexualidad. Seguramente que entre ellas, entre sus iguales, empiezan a hablar de sus cambios fisiológicos, ¿no? Entonces, esta puede ser una entrada, una puerta bonita para empezar a hablarles de este tema. Creo que puede ser un buen momento para introducirles ya en el tema del suelo pélvico. Mi hija además hace danza y esto sería perfecto hablar con su profesora para todo este grupo de niñas que están en este momento,
poder llevarles también a la conciencia del suelo pélvico. Sería precioso, ¿no? Que tengan ya este conocimiento de este lugar tan maravilloso, ¿no? Fíjate que tenemos al sacro, a lo sagrado. O sea, ya la palabra Sí, sacros, sí, lo sagrado, este es un dice triángulo, mucho. estos triángulos del suelo pélvico son estas raíces que nos estructuramos alrededor también de lo sagrado. Entonces, la sexualidad está en el suelo pélvico. Eso es brutal, esa es la energía que mueve el mundo, la sexualidad. Si no, no estaríamos aquí. Sí, Y la tenemos sí, sí, ahí sí, todo tan totalmente de acuerdo. olvidado, tan escondidito. Es Ya, terrible. sí. Pero solamente ya con esta manera de entrevistar, que yo no soy muy técnica, no, cuando me expreso no soy muy técnica en los conceptos, pero con que consigamos despertar la curiosidad a todas las personas que lo están escuchando a través de ti, Ana, de esta posibilidad que me has dado, esto ya es un propósito de hoy, de esta mañana, fantástico. Es un regalo. San Sebastián, podemos verte en acción, aunque ahora también podemos hacerlo online. Sí. Danos unas pinceladas de qué consisten pues, esos cursos, esos talleres, esas actividades que realizas. Sí, bueno, lo primero de todo lo que hago es un trabajo de despertar sensorial de la pelvis. Abordo el suelo pélvico siempre desde los huesos. Yo tengo una formación Bones for Life que trabajamos la organización del esqueleto. Para mí es vital tener un buen eje del esqueleto para dejar que los músculos no tengan que ponerse al servicio de tanto esfuerzo. Entonces, el abordaje desde los huesos. Entonces, las personas aprenden a reconocer muy bien su pelvis, sus crestas ilíacas, sus isquiones, su pubis, su coxis. Entonces, es muy fácil que entre estos 4 puntos cardenales que delimitan el suelo pélvico, las personas lo integren, lo coloquen muy fácilmente. Entonces, yo trabajo mucho al principio en descarga, tumbados. Porque cuando nos tumbamos, liberamos esa tensión que el músculo necesita para estar de pie con la fuerza de la gravedad. Cuando estás tumbado, el sistema nervioso está mucho más relajado, entonces es mucho más fácil que se puedan producir los cambios que busco, tanto a nivel de postura como de esa integración del suelo pélvico. Luego sí que voy trabajando con muchas posiciones diferentes, nos vamos a las cuadrupedias, a las cuclillas, nos vamos poniendo poco a poco de pie, porque al final la mayor parte de nuestro tiempo estamos de pie. No voy a enseñar a alguien a estar todo el rato tumbado, porque luego esa no es la realidad. Pero sí empiezo en descarga, con una liberación de la tensión muscular, para que el sistema nervioso esté accesible para provocar los cambios. Y ya la voy colocando de pie, trabajamos mucho con las respiraciones, me encanta trabajar con la música, es una manera de que las personas exploren con el cuerpo a través de la música, se liberan, se entregan, ¿no? Y entonces ver los movimientos que hace la gente, yo hay veces que es como si estuviera en un museo viendo cada cuadro, ver cómo cada persona elabora su movimiento y es fascinante. O sea, a veces surgen unas exposiciones maravillosas, porque las personas siempre les intento clarificar que tienen que buscar movimientos que les resulten placenteros, gozosos, y nunca llegar a movimientos que les genere ni dolor, ni molestia, ni les resulten incómodos, porque aquí de nuevo el cuerpo vuelve a protegerse, se vuelve a inhibir. Y además, sabiendo que nunca llegas al límite, el cerebro le queda ese camino de seguir explorando y ganando terreno, porque sabe que todavía tiene un margen. Y estas son un poco las clases que trabajo. Qué ganas, Rosa, de poder experimentarlo, ¿no? En nuestras propias carnes, en nuestro propio cuerpo. Así que muchísimas gracias, Rosa, por tu Ana, a ti tiempo. me siento muy honrada por el tiempo que me has dedicado. Ha sido un placer, se me ha pasado volando.
y decirte que te admiro y que me parece que estás haciendo un proyecto precioso y eso hace muy feliz a mucha gente y eso se transmite. Así que darte las gracias otra vez, Ana. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta charleta y ya sabes que para saber más sobre este retiro de menopausia y movimiento, fechas, precios y todo lo que te puede ofrecer el entorno de Tierras Altas en Soria, entra en hacialosalvaje.net, apúntate a la newsletter y te llegará toda la información. Aprovecho también para decirte que el próximo podcast será muy especial. Será un podcast participativo para hablar sobre el libro El país de las mujeres de Yoconda Belli. Es decir, que puedes participar si te apetece. Nos reuniremos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, para grabarlo y se emitirá el 15 de marzo. Pero vamos, lo de siempre. Os iré contando más cositas en nuestra querida newsletter. Así que lo dicho, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.